En el campus están subidos los textos, pero no figuran, o sea, por semana o por clase, digamos, cuál sería cada texto a qué clase correspondería. Exactamente, no hay un cronograma de textos de seminario. Eso tiene una razón. La razón que tiene es que no necesariamente tienen que leer absolutamente todo, pero después en la evaluación seguramente ustedes van a tener que navegar por varios de esos textos para poder responder la pregunta. La pregunta que a ustedes les toque en la evaluación puede tomar una parte del seminario u otra, con lo cual, digamos, quizás tengan que profundizar más en una parte o más en otra. Por darles una idea general, nosotros vamos a hacer un recorrido que va desde la creación de la Universidad de Buenos Aires en 1821 hasta la creación de la Facultad de Psicología, ¿sí? Que es en 1984. Entonces, hasta ese momento, digamos, tenemos un recorrido sumamente amplio. Con lo cual, digamos, a ustedes les puede tomar la creación de la carrera, la creación de la facultad, la aparición de los primeros laboratorios, la pregunta que les toque puede ir para cualquiera de esos lugares. Cuando le digo las preguntas que les toque, es que no a todos les va a tocar las mismas preguntas, ¿sí? Va a haber 4 o 5 preguntas que van a estar divididas por grupos y cada uno va a tener que responder la pregunta que le corresponde, que es una consigna que toma algo del recorrido que nosotros vamos a hacer en el espacio de seminario, ¿m? Y que profundiza particularmente en algo de ese recorrido. Por eso les digo, hay una cantidad de material bastante importante, pero no es que todo ese material que está ahí es para que se pongan a leer todo el material ya mismo. De ninguna manera. Pueden hacerlo, por supuesto. Leer no hace mal, ¿sí? Una cosa que vamos a ver con Descartes también, ustedes dirán, pero ¿qué tipo este? ¿Cómo la tiene con Descartes? Bueno, pero estamos cartesianos en esta parte, es que justamente una de las cosas que descubre Descartes es que el pensamiento no ocupa lugar en el espacio. Ustedes pueden vivir en un monoambiente, ¿sí? Y en el monoambiente pueden poner una mesa, una silla, un diván, qué sé yo, pero bueno, tienen un espacio limitado. Pero en la cabeza de ustedes, por decirlo de manera metafórica, ¿no? En la mente de ustedes, en la conciencia y hasta en el inconsciente puede haber una cantidad de ideas infinitas. Con lo cual, bueno, pueden leer todo, sí, no va a haber ningún problema con eso. De todas maneras, ¿qué es lo que les sugiero? Y acá vamos a compartir un poquito de la pantalla para ver el espacio en el campus de lo que corresponde al seminario. Vamos a ver. Ustedes tienen el espacio del seminario, tienen las clases de presentación y también de descripción general de Lucía. Esas clases apuntan fundamentalmente a presentar lo que tiene que ver con, digamos, el desarrollo de la psicología en la Argentina, pero también a dar cuenta de una periodización que construyó Lucía en relación a, digamos, los distintos momentos sociales y políticos en los cuales se puede situar, digamos, el desarrollo de la psicología en nuestro país. Esos momentos los toma de un sociólogo argentino sumamente importante para la sociología en nuestro país, que fue Gino Germani, ¿sí? En donde está situado los momentos sociales y políticos a partir de lo que se llama periodos de democracia ampliada, democracia de participación restringida, que está fundamentalmente teñido por lo que son los movimientos que hubo en nuestro país a partir de los golpes de Estado. Entonces, un poco tienen descritos estos periodos acá.
De 1880 a 1916, el periodo conservador; de 1916 a 1930, el periodo del humanismo espiritualista; de 1930 al 45, periodo conservador; y de 1946 al 55, democracia de participación masiva. Van a encontrar aquí abajo también un PowerPoint que es una introducción panorámica, que esto les da, digamos, una presentación panorámica de todo el seminario, ¿sí? De todo el seminario. Y hay unos capítulos de un libro de Lucía y colaboradores somos nosotros, la cátedra, pero los capítulos estos son de Lucía, sí, creo que todos son de Lucía, donde trabaja esta cuestión de los periodos de democracia ampliada, democracia restringida, y de algún modo las situaciones que aparecen en cada uno de estos periodos. Y un poco esto es lo que ella presenta en estos videos que están aquí presentes en el campus. Este material, ese es material obligatorio de lectura, ¿sí? No necesariamente lo tienen que leer ya. Sí les sugeriría que la introducción panorámica es lo primero que me parece que les convendría leer, pero a lo largo, digamos, de las clases, esta vez no puedo decir a lo largo de la semana, porque las clases son 3 por semana, o sea que, bueno, ustedes irán viendo cómo lo distribuyen. A lo largo de las clases, en la medida que puedan, vayan leyendo estos capítulos. Después hay otros textos que a mí me parece que es muy importante que sí vayan leyendo. Un texto que les recomiendo que vayan leyendo en el transcurso de esta semana es este texto que se llama Tres momentos en la Constitución de la Psicología Argentina, que es un texto de García de Honrubia. El texto de Historia de la Psicología en la Argentina de Rossi, Ibarra y Ferro también me parece muy recomendable que lo lean. Y después, para que lo que nosotros vamos a ver esta semana, hay un texto que tiene que ver, que toma un tema que no está ni en los teóricos ni en los otros textos, que es la historia del origen de la Universidad de Buenos Aires, que es un texto de un historiador que se llama Unzué. Y es un poco el tema que nosotros vamos a ver hoy, y que si no terminamos de verlo hoy, lo terminamos de ver el lunes, en nuestra clase del lunes. Para la semana que viene, no necesariamente para esta semana, sí les recomiendo el texto de un tal Micheli, el texto de Piñero también, y hay uno de ingenieros que está por ahí, acá, para la semana que viene. ¿Sí? El de ingenieros, Micheli, y habías dicho otro. Piñero. Gracias. La psicología experimental en la Argentina. Ese. Eso para la semana que viene. Y por ahora con eso estamos más que bien. ¿Sí? Profe, una Van a pregunta. encontrar que hay... Bueno, después posiblemente yo les suba alguna cosa más si es que les sirve como complemento, pero en principio vayan leyendo eso. ¿Sí? ¿Alguien quería Discúlpame, preguntar algo? Para la semana que viene, Michelle, Ingenieros y Piñero. Y para esta semana, perdón, ¿me repetirías? Para esta semana, el de Honrubia, Tres momentos en la constitución de la psicología en la Argentina, y el de Unzué. Buenísimo. Unzué. ¿Sí? Y después, a lo largo de nuestra cursada, van leyendo los capítulos.
Unsue, ¿cómo se escribe, ¿Está? profe? O sea, como Es el que está acá, chicos. ¿Se ve? Muy chiquito por ahí. Unsue. Con Z. Unsue. Igual está ahí, lo bajan de ahí, digo, no. ¿Es el del Palacio? ¿Es el mismo? ¿Qué palacio? ¿El Palacio Unsue? No. Ah, bueno. No, no, no. No, no. Es una persona joven. Más joven que yo, creo. No sé, pero bueno. Bueno, por ahí es descendiente, no se sabe. No lo sé. No lo sé. Todo puede ser. Pero. Profesor, con respecto a los textos, es una preguntita que me quedó de teóricos. Sí. Tanto en los videos como en el desgrabado, la profesora Rossi habla de Foucault y algunos autores que no, me quedó la duda si entran o no entran. ¿Qué es lo que te quedó duda? A ver, decime. Por ejemplo, menciona, hay un texto de Foucault que creo que está en el programa. ¿Ese texto entraría, por ejemplo, o no? No estoy seguro. Pregúntenle al docente de práctico si es que lo van a trabajar el texto de Foucault, porque no sé si está subido. A ver, chequémoslo, porque Perdón, yo no el lo vi profe de subido. El profe creo que en de prácticos no prácticos dijeron nada. sí dijo que teníamos que consultarlo en teóricos. ¿En serio? Sí, que Miren, no sabía explicar Foucault. si Por es mi por mí, parte, claro que entra. Yo no soy un tipo de recortar, lamentablemente tienen ese problema conmigo. Pero disculpen, por mi parte, mi en principio profesor yo no dijo lo de veo que subido, el texto de Foucault. No, no está subido. se escucha. En realidad dijo que iba a tocar 2 o 3 temas puntuales, que lo iba a dar ella y que no hacía falta el texto. Pero bueno, que consultemos igualmente. Ah, ok, ok. Ok. ¿CAR y Ariel son obligatorios o complementarios? Son obligatorios y se complementan entre sí. Está bueno. Buenísimo, buenísimo. Gracias. ¿Ok? Sí, sí, sí. Perdón, ¿puedo hacer una Bien. pregunta con respecto a la pregunta evaluativa, al Sí. informe? La pregunta, ¿va a ser una pregunta de elaboración, un informe de investigación? Y si es de investigación, ¿es dentro del marco de la bibliografía que nos dieron o va a haber una pauta de investigación extra bibliográfica, digamos? Vos te referís a la pregunta del El seminario. seminario, sí, sí. La pregunta del seminario es una pregunta que va a recaer sobre los textos y sobre lo que trabajamos. La pregunta del seminario va a recaer sobre los textos que están ahí, subidos, y sobre los que trabajamos. No va a ser solamente una pregunta, o sea, cada uno va a tener que responder solamente una pregunta, pero no a todos les va a tocar la misma pregunta. ¿Se entiende? Sí, entiendo, pero ¿va a ser una pregunta de elaboración o va a ser una pregunta investigativa? Si hay que investigar respecto de algún periodo dentro de la universidad o armado a modo de informe, o si es una pregunta a elaborar. Es una pregunta que se responde desde los textos. Perfecto, genial. Se responde desde los textos. Tienen que leerlos, trabajarlos, buscarlos y responderlo desde los textos. Perfecto, clarísimo. ¿Sí? Gracias. Genial. Bien, bien. Bueno, pasamos entonces a la clase propiamente dicha. No sé si se ve el PowerPoint.
¿O siguen viendo? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, ok, bárbaro. Bueno, entonces, como yo les había dicho antes, dado que el año pasado se cumplieron 200 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires, comenzamos un trabajo desde el año pasado que en parte toma el homenaje a la creación de la Universidad de Buenos Aires y toma esa diacronía tratando de armar un recorrido que incluya efectivamente la creación de la Universidad de Buenos Aires. Yo voy a hacer un recorrido que en ese sentido aparece antes de lo que es el primer momento de periodización del cual hablábamos antes. Recuerdan que el primer momento tomaba la generación del 80, la década del 80, ¿sí? En el siglo XIX, que era el periodo conservador, pero en realidad nosotros vamos a partir hoy desde un poco antes, que es la creación de la Universidad de Buenos Aires. Y el recorrido que vamos a hacer va de la creación de la Universidad de Buenos Aires a la creación de la Facultad de Psicología, que es lo que hoy, de algún modo, constituye nuestro espacio efectivamente de trabajo. Bueno, esto lo vamos a pasar. Lo que me parece importante situarles, después lo vamos a ver un poco la vez que viene, es que para dar cuenta de cuál es la psicología que se inicia en la Universidad de Buenos Aires, primero tenemos que tener 2 o 3 cuestiones en cuenta. Primero, la Universidad de Buenos Aires es la segunda universidad que se crea en el país. Ahora vamos a ver un poco ese tema. Esto implica también entender cómo se crea, por qué se crea la Universidad de Buenos Aires y, por otro lado, a qué responde la creación de una universidad. También para entender por qué en esa universidad, ya de por sí, cuando se crea, muy en sus comienzos, comienzan a aparecer las primeras ideas psicológicas. Esas primeras ideas psicológicas son las ideas que ya aparecen en el medio europeo. Ustedes van a encontrar en el autor al cual les hacía referencia, el Luis Felipe García de Honrubia, que él plantea, digamos que de algún modo hay una matriz europea en el pensamiento psicológico que se inscribe en nuestro país. Esa matriz está dada por los principales referentes del pensamiento y de la ciencia moderna, que son de algún modo los que tienen predominio efectivamente en Europa. Yo les decía recién que la Universidad de Buenos Aires es una de las primeras que se crea en lo que sería el territorio de nuestro país. De hecho, se crea antes de que se cree nuestro país. Y de hecho, ahí hay un factor que me parece muy importante mencionar, y es que las universidades como tales son instituciones que son de las instituciones más antiguas que tiene Occidente. Incluso son anteriores a la constitución de los Estados-nación. En ese sentido, las universidades forman conjuntamente con la Iglesia las 2 instituciones más antiguas que tiene Occidente. Si tomamos la historia de Occidente después de lo que es el Imperio Romano, efectivamente. El origen de las universidades se remonta a las catedrales medievales, ¿sí? Al siglo XII, siglo XIII, en lo que tiene que ver con todo un movimiento que se da en Europa hacia ese momento de migración y de movimientos migratorios y de movimientos demográficos hacia lo que son las grandes urbes.
Hacia el siglo X, XI, XII, las grandes ciudades europeas empiezan a concentrar, digamos, algunas personas que querían aprender artes y oficios. Con lo cual, digamos, en las grandes urbes de las distintas ciudades se empiezan a establecer como escuelas, magisterios, en donde hay un maestro que enseña y una cantidad de discípulos que aprenden. Ese maestro enseña distintas artes u oficios que van desde la medicina, pasando por la pintura, la construcción, la ingeniería, la albañilería, la carpintería, la ingeniería naval, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo, algunos de estos maestros que tienen un mayor reconocimiento, empieza a haber algunos problemas de gremios, ¿sí? Problemas gremiales en términos de quién es el que estaba autorizado a ejercer la enseñanza durante ese oficio, en ese lugar, en ese periodo. Con lo cual se generan algunos problemas políticos y los que son como maestros como más reconocidos le empiezan a solicitar a la iglesia que les conceda una licencia para enseñar, ¿sí? Así es como surgen las primeras universidades. Las primeras universidades que van a surgir fundamentalmente adosadas a las primeras catedrales, porque van a ser o bien el monarca, el rey, el que va a conceder la autorización, o bien el sumo pontífice, el papa, que le da la licencia para poder enseñar. El término licenciado, ustedes van a ser licenciados, efectivamente proviene de aquí. La licenciatura es aquello que otorgaba el pontífice a las universidades. Entonces, las universidades europeas, cuando nacen, dentro de las primeras es la Universidad de Bolonia, también está la de Salamanca, bastante rápidamente, la de Oxford. Son universidades que están adosadas a las catedrales y que de algún modo tienen una licencia, una autorización, efectivamente, del Papa para impartir determinados conocimientos. Se trata de matemáticas, de las ingenierías, y siempre, siempre, siempre se estudiaba teología. Por eso también, durante la Edad Media, la gran mayoría de las universidades eran internados. Esto después lo vamos a ver, como ocurre también con, digamos, el colegium al que iba Descartes, en el que se había formado el propio Descartes, que era el colegio de la Flèche, que era un colegio jesuita, que pertenecía a la orden de los jesuitas, era un colegio muy, muy prestigioso. Y efectivamente, durante toda la Edad Media, la enseñanza era clerical. Aquí también tiene mucho que ver con lo que podemos también describir con la estructura del conocimiento que había en la Edad Media. Esta es una cuestión que me parece importante de señalar, después lo vamos a ver, vamos a como cobrar mayor dimensión cuando trabajemos a Descartes. ¿Por qué? Porque justamente Descartes es alguien, les pido por favor chicos que silencien los micrófonos. Descartes era alguien que había roto de algún modo, o es alguien que inicia, digamos, un movimiento que permite, digamos,
otro armado en la construcción del conocimiento. El conocimiento antes de la modernidad, en la Edad Media, ¿qué era lo que validaba el conocimiento? Como lo planteaba este compañero hace un momento. Lo que validaba el conocimiento era el principio de autoridad. Efectivamente había una tradición que ya incluso venía, digamos, desde hace muchos años, podemos pensar también desde los griegos y en Roma, en donde era el maestro, la autoridad que enseñaba. Piensen en Aristóteles, piensen en Sócrates, piensen en Platón, piensen en esa figura de autoridad y de saber. Lo que ocurre es que durante la Edad Media la figura de autoridad estaba centralizada efectivamente en el clero, en la iglesia, y era quien no solamente autorizaba, sino que validaba el saber y que habilitaba el acceso al conocimiento. ¿Sí? Piensen ustedes, no sé si alguno de ustedes leyó una novela de Umberto Eco que se llama El nombre de la rosa, si no se las recomiendo, hay una película vieja también, es en realidad un policial medieval, El nombre de la rosa. Es un policial medieval en donde, digamos, ocurre un asesinato en una abadía, ¿sí? Y mandan a un monje bastante especial a investigar ese asesinato. Y justamente el problema era, perdón que les spoileé el final, pero igualmente vale la pena que lo vean, lean el libro, porque, digamos, hay libros que por más que te spoileen algo del final, interesante leerlos. En realidad, el crimen lo había cometido alguien que había leído un libro que no se podía leer. Quizás no todos leyeron El nombre de la rosa, ni tampoco vieron la película, pero seguramente muchos de ustedes vieron Games of Thrones. ¿Sí? Vieron que en Games of Thrones están los clérigos que son los que de algún modo se forman para curar, para enseñar, en el estudio de las artes, en las ciencias. Ahora no me acuerdo del personaje del gordito que iba a estudiar a un lugar que era muy Sam. medieval. Creo que se era acuerda? Sam. Sam, creo. Era Sam Tarly, ¿no? Tarly, Samuel Tarly, ese, exactamente. Samuel Tarly iba, era un genio, Samuel, quería, digamos, acceder al conocimiento y pobre, no le dejaban llegar a donde estaban determinados libros. ¿Por qué? Porque había una estructura piramidal de jerarquía y de autoridad. Esto era algo característico en la Edad Media, en el sistema clerical, pero también en la estructura del conocimiento de quién era el que tenía habilitado el acceso a la lectura de determinados libros y el acceso a determinado conocimiento. Entonces, en este punto, digamos, había un sistema de autorización que lo legitimaba fundamentalmente el Papa o el Rey. Y esto se trasladó a las universidades sosteniendo ese sistema medieval durante muchos años, desde el 1300 hasta bastante avanzado el tiempo. Vamos a volver sobre esto a la vez que viene, cuando veamos a Descartes. Parece que le hago propaganda a Descartes. Bueno, la cuestión es que efectivamente las universidades medievales surgen en ese contexto, en ese terreno, ¿sí? En la Argentina, la primera universidad que se crea en el territorio de nuestro protopaís es una universidad fundada en el año 1613, que recibe la autorización papal para conceder licencias en 1621. Primero enseñaba teología, es la Universidad de Córdoba, ¿sí? Es la Universidad de Córdoba la primera que se habilita en el territorio de nuestro país. Piensen el lugar
que geopolíticamente tenía estratégicamente Córdoba, porque era un lugar fundamental en lo que es la conexión con el virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Perú. Entonces, efectivamente se crea ahí. Por eso la otra universidad que se crea más o menos en la misma época es la Universidad de Santa Rosa de Lima, en Perú, ¿sí? Lo mismo que después la de México. Todas estas universidades tenían por nombre, en general, Universidad Pontificia de Córdoba o de Lima, o efectivamente, nombre que después desapareció en nuestro país con la nacionalización de las universidades. Pero esto fue a fines del siglo XIX recién, ¿sí? En este momento, hacia el 1600, esa era la estructura, ¿sí? Y un poco más tardíamente se incorporan los estudios de Derecho Civil porque la idea en la Universidad de Córdoba que tenía era primero afianzar lo que tiene que ver con el dominio de la fe, de la creencia y, por un lado, de la transmisión de la religión cristiana en el ámbito del virreinato. Y posteriormente, de lo que se trataba, y esto era el interés que tenía la corona, era, por eso se incorporaban los estudios de derecho civil, porque estaba destinada a formar a aquellos que iban a administrar los distintos espacios del territorio del virreinato, con lo cual estaba dirigida a, de algún modo, afianzar los intereses de la corona en el virreinato. Tanto la que fue primera en nuestro territorio, como la Universidad de Córdoba, como también la Universidad de Lima. Bien, distinto ocurre con la Universidad de Buenos Aires, que se crea en 1821. Esto que ustedes tienen ahí, por un lado, es el edicto de creación de la Universidad de Buenos Aires, y por otro lado, lo que podría ser el primer edificio, que es lo que hoy se conoce como las Manzanas de las Luces. El primer edicto de creación, que es del 9 de agosto de 1821, y la inauguración, el acto de inauguración, hace poquito se hizo el festejo, que fue el 12 de agosto de 1821 en la iglesia de San Ignacio de Loyola. Además, la bendición, digamos, de la universidad recientemente creada. Ahora bien, dos o tres cuestiones que me parece importante. Por ahí hay varias cuestiones para trabajar, pero que no tenemos el tiempo de desarrollarlas. Pero hay algunas cuestiones que me parece importante compartir. En primer lugar, digamos, el momento histórico, social y político de creación de la Universidad de Córdoba y el momento social y político de la creación de la Universidad de Buenos Aires son totalmente distintos. La Universidad de Córdoba se crea en pleno auge del dominio español de la corona en el virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Era para afianzar, como les decía, este dominio. La Universidad de Buenos Aires se crea como un producto de la Revolución de Mayo. La Universidad de Buenos Aires surge como una idea independentista que de algún modo apunta, por un lado, a los ideales de la Revolución Francesa vertidos en la Revolución de Mayo, y fue promovida tanto por Bernardino Rivadavia, Mariano Moreno, Belgrano, aquellos actores, digamos, de la gesta independentista de nuestro país. Una cuestión importante que tenemos que tener presente es que el momento en el cual se crea la Universidad de Buenos Aires era un momento muy excepcional porque se había constituido el Estado de Buenos Aires. Buenos Aires estaba separada
del resto de lo que serían las provincias unidas del sur, que en ese momento no estaban muy unidas, porque justamente había un movimiento separado, ¿sí?, del resto de las provincias. Por eso, digamos, la Universidad de Buenos Aires, cuando se crea como una universidad armada para ese territorio, que no era solamente la capital federal, sino que era todo Buenos Aires y que incluso ampliaba un poco más el territorio que tenemos hoy. Y en aquel momento el gobierno provincial estaba a cargo de Martín Rodríguez y el secretario de gobierno era Bernardino Rivadavia, que es el que se encarga de este movimiento de creación de la Universidad de Buenos Aires. No en vano, no casualmente, la Universidad de Buenos Aires es la única de todas las universidades nacionales que no lleva en sus siglas, en su nombre, a pesar de ser una universidad nacional, la N de nacional, sigue siendo UBA, tal como se creó en aquel momento. ¿Sí? Bien. El propósito de la Universidad de Buenos Aires no era efectivamente como el de la Universidad de Córdoba afianzar los intereses de la corona, más bien todo lo contrario. Estaba, digamos, inspirada por lo que es el espíritu iluminista, independentista de la Revolución y apuntaba a formar al nuevo hombre, al nuevo ciudadano, a el nuevo sujeto que va a habitar este protopaís. Recuerden que, digamos, la nación argentina termina de constituirse en 1853, ¿sí? Con lo cual, digamos, hay un proyecto de independencia que surge en 1810, 1816 y lleva un tiempo hasta que nos pongamos de acuerdo. Pero por suerte, en 1853 todos nos pusimos de acuerdo. Creo. Bueno, entonces, aquí tienen, digamos, lo que sería al día de hoy la puerta externa de acceso a la universidad en Perú, 222, lo que sería la Manzana de las Luces. ¿Cuáles eran las principales ideas psicológicas que se introducen en la Universidad de Buenos Aires para esa época? Bueno, las principales ideas psicológicas que se introducen en aquella época, como les decía antes, las tenemos que encontrar en las coordenadas europeas, en el pensamiento europeo. Y aquí vamos a estar hablando de ideas psicológicas que son previas a la aparición de la psicología experimental. Porque, si ustedes recuerdan, la psicología experimental aparece con Wundt, este movimiento que da un lugar a la psicología como una ciencia independiente a partir de dar el método experimental, aparece con Wundt en la segunda mitad del siglo XIX, en 1878. ¿Sí? Con lo cual estamos hablando de ideas psicológicas que son muy primarias, es decir, que son muy previas a que aparezca la psicología experimental. Y allí tenemos, por un lado, el marco del pensamiento científico y filosófico de la modernidad, donde aparecen los referentes europeos, Descartes, Galileo, Kepler, Newton, Kant, Condillac, que era uno de los referentes principales del iluminismo francés y en gran parte un promotor del pensamiento que después tuvo fuerza en toda la Revolución Francesa. Y por otro lado, tenemos que entender que hubo una cierta adaptación de este pensamiento europeo en nuestro medio. Parece así que las ideas psicológicas que aparecen en nuestro país aparecen, por un lado, en un cruce entre el discurso filosófico
y el discurso médico. ¿Esto por qué? Porque en realidad, les pido chicos que silencien los micrófonos. ¿Vas a salir? Salí un poco, relájate. Un poquito. Por favor, chicos, hay un micrófono prendido. ¿Por qué les digo esto? ¿Usted, profe, no puede silenciarlos a todos? Sí, ya está. Ya está, pero tampoco quiero, digamos, me parece que cada uno puede habilitar su micrófono. No, sí, está si bien. no fuera necesario, pero sí. Bueno, una cuestión importante que tenemos que tener presente es que hacia 1800 aproximadamente, la psicología como tal ni siquiera existía no solamente como disciplina independiente, sino que surgían determinadas ideas psicológicas desde el discurso que sostenían los filósofos. Por eso les menciono a Descartes, a Kant, a Hume, a Condillac, autores que pertenecen al campo de la filosofía. Sin embargo, empieza a surgir a comienzos de 1800 otro discurso sobre la mente humana. Ese otro discurso es una disciplina que emerge en ese momento, que es la psiquiatría. La psiquiatría, pero la psiquiatría como tal, hacia 1800, ni siquiera tenía el nombre psiquiatría como tal. De hecho, el que es considerado el padre de la psiquiatría en la modernidad, que es Philippe Pinel, ahora vamos a ver algo, es uno de los principales exponentes de este ideario y que influye también en las ideas psicológicas aquí en la Argentina. Ni siquiera Pinel tenía el término psiquiatría. Por eso es que hablamos de un cruce entre el discurso filosófico y el discurso médico. Bueno, en el cual van a influir algunas corrientes filosóficas, como por ejemplo el iluminismo y la ideología, y las concepciones psicopatológicas que aparezcan en esa psiquiatría de la época. También es interesante, no vamos a profundizar mucho sobre eso, tener en cuenta las condiciones de aparición de la medicina mental en aquel momento. Medicina mental es lo que llamamos hoy psiquiatría. Bien. Entonces, como nombres, como autores que principalmente influyen en el pensamiento argentino, en las primeras ideas psicológicas en la Argentina, los discursos, tenemos que tomar el iluminismo de Condillac y después una vertiente del iluminismo que se dio a llamar ideología, dentro de la cual hay dos filósofos muy importantes que eran Georges Cabanis y Destud de Tracy, ¿sí? Franceses, ambos, al igual que Condillac. Profe, disculpe, ¿este PowerPoint nosotros lo podemos descargar del campus o no está subido? Esto estoy grabándolo, chicos, así que supongo que ustedes lo van a poder ver ahí. Buenísimo, gracias. Y el otro punto que me parece importante tener en cuenta es el nacimiento de la clínica psiquiátrica, a la cual hacíamos mención antes, con Philippe Pinel. Como verán, una fuerte influencia francesa. Y esto es una cuestión que va a insistir en nuestro país, digamos, influencia francesa en el campo psi. Es cierto que, digamos, en aquel momento la psiquiatría aparece en Francia a partir de Pinel. Después, unos años después,
va a tener un fuerte desarrollo en otros países, principalmente en Alemania, ¿sí? En la Alemania en la cual ya vivió Freud. Dos o tres cosas muy pequeñas acerca de estos autores. Condillac. Etienne Bonnot de Condillac era un autor que, proviene de lo que se llama el sensualismo francés. El sensualismo francés. Y Condillac, esto no lo vamos a desarrollar todo ahora, pero me parece importante remarcar a qué apunta esto del sensualismo. Porque Condillac tenía la idea de que si, digamos, era heredero del empirismo de Locke, de Hume, pero también de las ideas de Descartes, pero él encontraba que, digamos, era fundamental la guía de la razón, pero fundamental la sensorialidad para la construcción de las ideas. Y él tenía una metáfora, que era la metáfora de la estatua, en donde él consideraba que si nosotros teníamos una estatua a la cual le dábamos la capacidad de sentir, si primero sentía sonidos, iba a empezar a tener ideas auditivas. Si después le concedíamos la vista, iba a tener ideas visuales. Y si le concedíamos el tacto, iba a tener ideas táctiles. La composición y descomposición de estas sensaciones en la mente corresponde a la sensación. Pero sin la sensación es como que no hay alimento de la mente. Entonces, el sensualismo francés que sostenía Condillac implicaba esta relación entre la razón y lo sensorial. Esto también estaba presente en los ideólogos que, como les mencioné, digamos, eran una vertiente del iluminismo. Esto lo voy a saltear porque hay toda una historia en relación a cómo es que surge la ideología. El término ideología hoy tiene otro sentido, pero en realidad en aquel momento surge como aquellos filósofos que se abocaban, ideología significa esto, al estudio de las ideas. Al estudio de las ideas. Y el primero que utilizó ese término fue Destud de Tracy, que se empeñó fundamentalmente en establecer lo que se dio a conocer como una ideología racional. Esto es, dar cuenta de una lógica del funcionamiento mental de las ideas. Entonces, planteó todo un desarrollo teórico en donde daba cuenta de los distintos modos. Ahí no tenemos el tiempo para hacer el análisis, pero hay una influencia importante de Kant, porque él habla de los modos fundamentales de la sensibilidad e irreductibles del conocimiento, donde habla del percibir, del recordar, del juzgar, del querer, y también de algunas otras facultades de la mente, ¿sí? Bien, esta era un poco la idea de la ideología racional de este autor que es Destud de Tracy. El otro autor, Cabanis, Pierre Cabanis, era un autor que, muy influido por Condillac, había escrito un tratado que se llamaba un tratado sobre lo físico y lo moral, las relaciones entre lo físico y lo moral en el hombre, ¿sí? Ahora bien, lo que le interesaba, esta cuestión de lo físico y lo moral, ustedes después lo vamos a ver, en aquella época, cuando hablamos de lo moral, es lo opuesto a lo físico, ¿sí? Hacia el 1700, el campo de lo físico era el campo
lo de la naturaleza, lo físico, ¿sí? Lo empíricamente mensurable, ¿sí? En cambio, en vez de hablar del espíritu, se hablaba de lo moral, es decir, aquello que no pertenece a lo físico, esto es la voluntad, el pensamiento, la razón, la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, de lo que se trata, en lo que plantea Cabanis, es en una versión diferente de lo que era el dualismo cartesiano, que después lo vamos a ver, ¿sí? El dualismo mente-cuerpo, ¿sí? La relación que le interesaba a Cabanis es de qué manera lo físico actúa sobre lo moral. De estas relaciones entre lo físico y lo moral, lo que le interesa es cómo lo físico actúa sobre lo moral. Esto quiere decir lo material, lo físico, lo fisiológico, ¿sí? Entonces, en este punto, él entendía que la constitución física, el temperamento y un montón de cuestiones que hacen a incluso los hábitos alimenticios, los hábitos cotidianos como el dormir, el descanso, la actividad, etcétera, etcétera, intervienen sobre el temperamento, el carácter, la moral, ¿sí? Entonces, él entendía que todo lo que está en la mente es un efecto de lo físico. Y en este punto, de acuerdo a lo físico, se iba a conformar la moral del hombre. Bueno, estos autores son los que van a influir principalmente en nuestro país, ¿sí? Efectivamente era médico Cabanis, me olvidaba de mencionar el sexto, y es por eso que él establece una relación más fisiológica, ¿sí? Entre, digamos, lo moral y lo psíquico, donde efectivamente lo fisiológico va a tener un peso mucho más importante. Es más, él tenía una afirmación donde planteaba que el alma, ¿no? Decía, es una consecuencia del sistema nervioso. ¿Sí? Bien. Bueno, a estos autores hay que agregarle otro autor más, que es Philippe Pinel, que es aquel que se reconoce como el padre de la psiquiatría moderna. Philippe Pinel tiene dos movimientos fundamentalmente que podemos situar en Philippe Pinel. Primero es aquel que arma lo que podríamos llamar el primer tratamiento psicoterapéutico, el primer método psicoterapéutico, que es lo que él llamó el tratamiento moral. Recuerden que moral, ¿no?, era lo opuesto a físico. Es decir, que podemos hablar de tratamiento psíquico en este punto, en los términos de lo que lo entendería Pinel. De la mano del tratamiento moral de Pinel va lo que él dio en llamar su nosología médico-filosófica. Nosología médico-filosófica. Nosología médico-filosófica, ¿qué es? Es la primera, digamos, descripción diagnóstica de los cuadros psicopatológicos que se pueden situar con un fundamento, ¿sí? Con un fundamento en la ciencia de la época, ¿sí? Me voy a saltear algunas cuestiones que me parece que no nos va a dar el tiempo como para trabajar, como lo que tiene que ver con la doctrina de Hipócrates, por ejemplo, porque efectivamente, digamos, Pinel aparece hacia fines del 1700, donde comienza a publicar estos textos. Fíjense los nombres de los textos. Uno llama medicina clínica, o la medicina hecha más precisa y más exacta por la aplicación del análisis. Bueno, fíjense que acá no aparece el término psiquiatría,
pero en realidad él trata de buscar una descripción que le permita cernir de qué se trata el campo que él trata de ubicar, ¿no? Medicina clínica o medicina más exacta o más precisa hecha por la aplicación del análisis. El análisis del cual nos habla Pinel aquí es el análisis cartesiano, el análisis que introduce el método cartesiano. Y fíjense que eso vuelve a aparecer en un texto fundamental de Pinel, que es la nosografía filosófica o el método del análisis aplicado a la medicina. En este título se ve muy claramente el cruce entre el campo médico y el campo filosófico. Pinel efectivamente decía, y esto también hay un autor argentino que ahora vamos a mencionar, que es un seguidor de Pinel en esta época, que justamente decía que las luces de la filosofía deben iluminar al médico cuando, digamos, las explicaciones anatomoclínicas no alcanzan, ¿sí? Y esto es un poco lo que está reflejado en este título de nosografía filosófica o el método del análisis aplicado a la medicina. Nosografía es, como les decía, la descripción de los distintos cuadros psicopatológicos. Y el otro texto fundamental, que es ya un poquito más de 1800, es el Tratado Médico-Filosófico de la Alienación Mental. Alienación mental es el cuadro que fundamentalmente Pinel reconocía, por otro lado, como un cuadro psicopatológico. Tengamos en cuenta que el término psicopatológico es un término que decimos hoy, no lo decía Pinel, ¿sí? Es un cuadro que él entendía que era uno de los que más se veía en la clínica y que por otro lado no tenía causas físicas, sino que tenía causas morales. Por eso es que él propone el tratamiento moral. ¿Sí? Bien. Esas ideas son las que se van a trasladar a la Universidad de Buenos Aires, que es la que tenemos aquí en esta fotito. ¿Cómo era la organización de la Universidad de Buenos Aires hacia el momento de su creación? Bueno, hacia el momento de su creación, la Universidad de Buenos Aires estaba, como la gran mayoría de las universidades en el mundo, organizada por departamentos, ¿sí? Y como les había dicho antes, la Universidad de Buenos Aires, al crearse, apunta a ser algo más que lo que hoy entendemos como una institución de estudios superiores, universitarios. La Universidad de Buenos Aires era todo un sistema educativo que incluía lo que se llamaba un primer departamento, que era el departamento de primeras letras, lo que vendría a ser la escuela primaria, ¿sí? Y después un departamento que era el departamento de estudios preparatorios, que es lo que hoy conocemos como la escuela secundaria, que prepara para la universidad. Y después había distintos departamentos que ya corresponden a los estudios superiores, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con lo que era la organización medieval de las universidades, porque, digamos, por ejemplo, yo les había mencionado el Colegio de la Flèche, que era un colegio jesuita donde había estudiado Descartes, tenía esta estructura, de algún modo. Entraba en lo que eran las primeras letras, después en los conocimientos generales que tienen que ver con el álgebra, la geometría, todo lo que se estudia en la secundaria, y después, efectivamente, los estudios universitarios. Y los estudios universitarios, principalmente en la mayoría de las universidades, estaban concentrados en lo que aquí vemos, un departamento de medicina
que lo que hizo la Universidad de Buenos Aires fue incorporar las instituciones médicas que ya existían en aquel momento, en donde estaba lo que se llamaba el protomedicato y las instituciones quirúrgicas y de clínica quirúrgica que se habían instalado en aquel momento. Después, un departamento de ciencias exactas que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos hoy como Facultad de Ciencias Exactas. ¿Qué era lo que se enseñaba en ciencias exactas? En ciencias exactas se estudiaba ingeniería, ingeniería naval, ingeniería civil y arquitectura. Es decir, las ciencias exactas, las que tenían que ver con las matemáticas y la física, fundamentalmente. Y después un departamento de jurisprudencia, que en realidad ahí también debemos aclarar que estaba a cargo de lo que era la Academia de Jurisprudencia que se había fundado unos años antes que la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que la enseñanza de la jurisprudencia en ese departamento de jurisprudencia lo que hizo fue incorporar a los juristas que estaban en la Academia de Jurisprudencia. ¿Sí? Y después un departamento de ciencias sagradas, que es teología. ¿Sí? Entonces, estos eran los estudios. Una cuestión importante a tener en cuenta es que la Universidad de Buenos Aires, cuando se crea en aquel momento, estaba destinada a formar profesionales. Es decir, era una universidad, como se dice en la jerga de los estudios universitarios y pedagógicos, profesionalista. No estaba abocada a otra cosa más que a formar profesionales, porque efectivamente, digamos, por un lado, a lo que apuntaba era a formar los profesionales que necesitaba la naciente organización nacional, el nuevo sujeto civil que aparecía en la nación que emerge. Recuerden que es hacia fines de 1700, principios de 1800, que empiezan a emerger las naciones en todo el mundo, en realidad, no solamente aquí en la Argentina. La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución de Cromwell, que da lugar a los movimientos independentistas que después se reparten en todos lados, aparecen hacia fines de 1700 y comienzos de 1800. Es decir, que estas universidades, como la Universidad de Buenos Aires, acompañan al surgimiento de las naciones independientes. Y con el fin de aportar a un sujeto civil que tenga la participación del Estado tal como está pensado en la modernidad, que no es el Estado monárquico de la Edad Media. Y por otro lado, un individuo que produzca dentro del marco de una organización social que requiere de médicos, de abogados, de ingenieros, de arquitectos, etcétera, 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 etcétera. Es decir, radicalmente distinta a lo que era la Universidad de Córdoba. ¿Sí? Bien, entonces es en este contexto que va a aparecer la enseñanza de la psicología en la Universidad de Buenos Aires. Este joven buen mozo que ven ahí, con esas patillas tan pintorescas, es un señor que se llama Lafinur, que seguramente ustedes le conocen porque deben haber pasado por la calle de Lafinur varias veces, pero no sabían que se llamaba Juan Crisóstomo Lafinur. Un, digamos, prócer de San Luis, prócer puntano, muy importante, que peleó en las guerras de la independencia, que nació en 1797, que estudió en Córdoba, porque era el lugar en donde él podía estudiar en aquel momento, que se graduó, pero que no se pudo doctorar en la Universidad de Córdoba porque tuvo problemas con el rector
por el clero, justamente. Y efectivamente, a partir de eso, él se enroló en el ejército y después se presentó a concurso. Fíjense una cuestión, voy a volver para atrás. Voy a volver para atrás. Lo que tiene que ver con la enseñanza de las primeras ideas psicológicas aparece en lo que se llama el Departamento de Estudios Preparatorios, no ya en la universidad, sino en lo que sería el secundario. Esto es en lo que va a ser después el Colegio Nacional de Buenos Aires. El Colegio Nacional de Buenos Aires, que antes de ser el Colegio Nacional de Buenos Aires era el Colegio de la Unión del Sur. El Colegio de la Unión del Sur. Y, efectivamente, es allí donde, conjuntamente con el latín, las ciencias físicas, matemáticas, economía política, se aprende filosofía y ahí se aprenden las primeras ideas psicológicas. Pero antes de que aparecieran estos dos señores que están acá, aparece la FINUR. Antes de que se funde la Universidad de Buenos Aires, él se presenta a concurso y gana por concurso la cátedra de filosofía. Perdón. Y él va a dictar, a partir de 1919, un curso filosófico que sigue las líneas de la ideología y también del iluminismo de Condillac, pero principalmente la ideología sostenida por Cabanis y Destut de Tracy. Ese curso está destinado a los estudiantes del último año que después van a ingresar a los estudios superiores, es decir, a lo que estrictamente es la universidad. Y allí, efectivamente, la FINUR exalta todo lo que tiene que ver con el análisis, la figura del análisis cartesiano, el método del análisis cartesiano, la independencia de la ciencia y, por otro lado, digamos, la importancia que tiene en la construcción del conocimiento, en la construcción de los pensamientos, el sentir, que es una de las cuestiones que están presentes en el iluminismo de Condillac. Bueno, hay algunas cuestiones que la FINUR era el primero, y esto lo reconocen muchos de los discípulos también, Alberdi, Mitre, etcétera, digamos, o los historiadores reconocen que fue el primer profesor, maestro que no vestía sotana, porque los demás maestros o profesores efectivamente formaban parte del clero. Él era el único que no vestía sotana, pero justamente por esa misma razón tuvo problemas con el clero, que lo obligó a renunciar y renuncia en el año 1821, que es en el año en el cual se crea la Universidad de Buenos Aires y que es el año en el cual después van a designar a Juan Manuel Fernández de Agüero, que seguramente también lo conocen porque deben haber pasado por la calle, que va a ocuparse de la cátedra que tenía la FINUR y que la ventaja que tenía Agüero es que para el clero en aquel momento era más simpático. ¿Por qué? Porque había sido seminarista. Y en ese sentido, digamos, había ahí un cierto guiño como para que Fernández de Agüero ocupara ese lugar. Bueno, una cuestión importante que no les mencioné, si bien, digamos, la Universidad de Buenos Aires se crea en este contexto independentista, es importante tener presente que el primer rector de la Universidad de Buenos Aires
era una persona religiosa, era el presbítero Antonio Sáenz, ¿sí? Que fue el primer rector de la Universidad de Buenos Aires. Es decir que más allá de que sea una universidad del Estado y que tiene esta independencia, que sea producto de la revolución, la enseñanza no se podía concebir separada de la educación religiosa. Y esto va a ser así durante toda la primera mitad de 1800, y va a continuar después, pero en la segunda mitad de 1800, no solamente en nuestro país, en el mundo, va a empezar a haber movimientos que empiezan a dar lugar a lo que es la educación laica, ¿sí? Bueno, efectivamente, Juan Manuel Fernández de Agüero también sigue las líneas de la ideología y también de la influencia de los filósofos iluministas como Condillac, a un punto tal en que planteaba Fernández de Agüero que la teología tenía un límite para los estudios que tienen que ver con la moral. Ahí había un problema con el término moral, porque si bien tenemos lo físico y lo moral, lo físico que se ocupa de la naturaleza y lo moral aquello que tiene que ver con la conciencia, la voluntad, el pensamiento, el alma, en realidad de la moral siempre se ocupó la teología. Y lo que sitúa acá Fernández de Agüero es que la teología tiene un límite para explicar la moral y que para eso necesitamos apelar a la filosofía. Y llega en algún momento el propio Fernández de Agüero a plantear la idea de que Jesucristo era como una especie de filósofo humano, ¿sí? Con lo cual se le armó flor de problema, ¿sí? Con el clero, ¿sí? Con el presbítero Antonio Sáenz, que no solamente lo quiso echar, sino que lo quiso excomulgar y estuvo a punto de ser, digamos, penalizado de manera seria, lo podía llegar a ejecutar. Ahí Rivadavia y Las Heras, no me refiero al cruce de Rivadavia y Las Heras, me refiero a que Rivadavia, el prócer, y Las Heras, el otro prócer, lo defendieron y le salvaron el pescuezo al pobre Fernández de Agüero, que se comprometió a hacer un retiro espiritual, a pedir perdón y a expiar las culpas y a trabajar y qué sé yo, pero que tenía que dejar el puesto. Con lo cual dejó en su lugar a alguien que va a tener un peso importante, que es Diego Alcorta. Diego Alcorta, en opinión de el rector presbítero Sáenz, tenía una particularidad y que nosotros vamos a destacar también, y es que era médico, ¿sí? Y como médico era un hombre de ciencia, y en tanto tal daba otro respeto. Diego Alcorta era una persona humilde que fue becado para estudiar en el Colegio de la Unión del Sur, fue muy ayudado por Cosme Argerich también en su momento, porque lo ayudó, lo tuvo como practicante en el Hospital de Hombres y se graduó en 1827. Diego Alcorta es... en aquel momento los estudios médicos duraban 4 años y Diego Alcorta es el autor de la primera tesis de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Y esa primera tesis de medicina fue una tesis de psiquiatría, muy influida por el pensamiento de Pinel, que se llamó Disertación sobre la manía aguda. En su disertación sobre la manía aguda, Diego Alcorta toma la cuestión de la alienación mental planteada por Pinel y dentro de la alienación mental uno de los cuadros en particular, que es la manía, y él realiza un análisis tomando los datos de Pinel y él plantea alguna discusión con Pinel en su tesis
en donde no coincide con algunas cuestiones, en donde él plantea que sería importante y necesario buscar, digamos, la organicidad que pueda estar involucrada en la producción de la manía aguda. Recuerden que justamente Pinel planteaba, digamos, las causas morales, no orgánicas, de la manía y de la alienación mental. Bueno, fue alguien muy importante, efectivamente, Diego Alcorta, que no solamente introdujo, continuó con las ideas de los iluministas, sino que además el aporte de las ideas psicopatológicas de Pinel cobraron un peso muy importante en su enseñanza en lo que tiene que ver con la descripción de la mente humana, ¿sí? Fue, por otro lado, presidente de la Sociedad de Medicina de aquel entonces, y por otro lado fue muy reconocido posteriormente y atravesó, incluso él se murió en 1841, atravesó parte del periodo rosista, con lo cual se sostuvo, a pesar de los cambios políticos fuertes que hubo en nuestro país en aquel momento. Bueno, yo diría de dejar acá, ¿sí? Y la vez que viene de retomar, digamos, lo que es digamos, el desarrollo de la psicología a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque es cuando se introduce la psicología experimental en la Argentina. Y por otro lado, hay una importante reforma de la Universidad de Buenos Aires, y esto nos va a interesar particularmente porque a partir de allí la psicología va a tener otro lugar muy especial en el lugar de la Universidad de Buenos Aires. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo la pregunta que le comenté hoy, pero cuando cierre la clase. Bueno, Yo quisiera saber qué textos fue los que abordó en esta clase. ya los dije, pero los voy a volver a decir. Les dije hace un momento que para lo que nosotros vimos hoy, fundamentalmente el texto de Honrubia, Luis Felipe García de Honrubia, Tres momentos de la psicología de la Argentina, y el texto de Unzué, sobre los orígenes de la Universidad de Buenos Aires. Perfecto, gracias, sí. ¿Profe? Sí. ¿Se me escucha bien? Perfecto. A mí me queda una duda, es un poco tonta. A la FINUR, ¿por qué lo echaron de la Universidad de Córdoba? No me quedó claro eso. ¿Era profesor o se estaba por recibir y no se pudo recibir? A la FINUR conflictos con el clero, sí, porque tenía roces con lo que él enseñaba, ¿sí? Porque de algún modo su enseñanza se separaba mucho de la teología y se basaba en una filosofía muy asentada en Descartes, Condillac, después de Tracy, Cabanis, y las explicaciones del alma se alejaban de lo que es la explicación teológica. Y esto le generaba rigideces en lo que es, digamos, la administración clerical de la universidad. claro. Entonces, Había entendido como el que él fue a estudiar a la Universidad de Córdoba. Él estudió en la Universidad de Córdoba, se graduó en los estudios preparatorios, continuó sus estudios de letras en la Universidad de Córdoba, y cuando se va a doctorar, no puede doctorarse, porque en la Universidad de Córdoba lo que él planteaba como tema de su doctorado iba en contra de lo que pensaba, digamos, la visión teológica que tenía la universidad en aquel momento. ¿Sí? Entonces, se queda por fuera, va al ejército y después se presenta a concurso y gana por concurso la cátedra de filosofía
en el Colegio de la Unión del Sur. Hasta que tiene estos problemas y después tiene que renunciar y ahí designan a Fernández García. ¿Qué otra duda, chicos? ¿O pregunta? ¿O inquietud? Profe, el abordaje de esta materia en línea general, la parte de seminario, ¿va a ser más bien descriptiva o va a tener una parte más de análisis? Mira, un poco y un poco, pero me parece que, digamos, hay más descripción que análisis en lo que tiene que ver con el seminario de Historia de la Psicología en la Argentina. Es más informativo, más narrativo y es más, digamos, por ahí de leer el material, pero sin demasiado mayor análisis en relación a eso. La parte más del análisis conceptual la vamos a encontrar en prácticos y teóricos. Creo que entendí eso de tu pregunta. Es decir, va a ser el recorrido, el análisis a través de toda la historia y de ver cómo va cambiando el sujeto en los diferentes momentos hasta llegar. Bueno, yo soy una señora grande cuando digo que recién en 1984 se crea la carrera, como que me produce un espanto horrible, pero... No, la carrera no se crea en el 84, ¿eh? ¿Qué se crea en el 84? No, no, lo que se crea es la facultad. Bueno, estas son cuestiones, cuestiones que es importante que tengamos presente y que no confundamos, ¿sí? Que no confundamos, ¿sí? Pero antes estaba en filosofía y letras. ¿Cómo? Estaba en filosofía y letras. Exacto, exacto. Pero como musicoterapia está en la Facultad de Psicología, o terapia ocupacional está en la Facultad de Psicología, o kinesiología está en la Facultad de Medicina. O sea, no todas las carreras tienen una facultad. La facultad, en realidad, aloja distintas carreras. Ahí tenemos que tener presente una cuestión. Digamos, hasta este momento que vimos hoy, primero, la universidad estaba creada por departamentos. Vamos a ver la vez que viene que después, a partir de, bueno, de la caída de Rosas, de Urquiza y después de la Constitución Nacional, la Mar en Coche, etcétera, etcétera, la segunda mitad del siglo, digamos, aparecen las facultades. Y las facultades que van a aparecer van a ser 3 facultades nada más. En el siglo XIX, la UBA va a estar constituida por la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho y la Facultad de Exactas, que en realidad se va a enseñar ingeniería, arquitectura y todo lo que tiene que ver con las ciencias exactas, ¿sí? Después van a aparecer otras facultades a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en general las carreras se empiezan a enseñar en una facultad y después, como ocurre con odontología, primero se enseñó en medicina y después se creó la facultad de odontología, ¿sí? La facultad de arquitectura también es bastante... Arquitectura se enseña desde el comienzo, desde la UBA, pero la facultad de arquitectura creo que existe desde los años 60 aproximadamente, una cosa así, ¿sí? O sea que no confundamos la carrera con la facultad. Una cuestión que me parece importante a tener presente es que cuando nosotros hablamos de la inscripción de las primeras ideas psicológicas en la Universidad de Buenos Aires, son esas primeras ideas de las cuales hablamos recién que son previas a la psicología experimental, ¿sí? Después vamos a ver un segundo momento, que es cuando ya la Universidad de Buenos Aires se organiza en facultades y cuando se crea la Facultad de Filosofía y Letras, allí aparece psicología como materia, directamente. Y ahí, pero es psicología como materia. La carrera de psicología va a aparecer en 1957 en nuestro país y que se va a dictar en la Facultad de Filosofía y Letras. La facultad recién después, ¿sí? ¿En qué año, profe, perdón?
La facultad en el 84. Bueno, perdón, profesor, yo tengo abierto La carrera en el 57. y tengo que consultar, porque yo todavía no estoy inscrito, quería saber si podía conseguir vacantes, si usted me podía dar su mail para escribirle. Y así- No, Francisco, no. Si no te pudiste inscribir, no te puedes inscribir ahora, ya está. Aparte no es una cuestión que la hace la cátedra, lo hace la facultad. Bueno, ahora voy a hablar con el práctico que ya había preguntado. Muchas gracias, perdón. No, de nada. Profesor, muchas gracias por la clase. Me voy a retirar para ir a la clase de prácticos. Sí, es más, son y Y yo también. 59, chicos, Muchas váyanse, no los retengo más y la vez que viene Buenas tardes, seguimos, gracias. si hagan preguntas, las seguimos la vez que viene. Gracias. 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 Sí, Chao, gracias, profe. Chao, profe. Luego. Muchas gracias. Profe, perdón.